Ya están disponibles los gráficos mejorados para la versión Bedrock. En este video te mostraré paso a paso cómo activarlos y configurarlos de manera óptima según tus necesidades y el dispositivo que estés utilizando. Primero vamos a crear un nuevo mundo. Antes de hacerlo, dirígete a la sección de experimentos. Ahí busca la opción efectos visuales llamativos y selecciona activar. Aparecerá una ventana de advertencia que nos indicará que una vez creado el mundo no podremos desactivar las funciones experimentales y que este podría presentar errores. Si estás de acuerdo, selecciona activar de todos modos. Ya puedes dar crear para iniciar la generación del mundo. Es importante mencionar que al activar los experimentos no podrás obtener logros en este mundo. Una vez que estés dentro del juego, notarás que no hay cambios visibles al principio. Para activar los gráficos mejorados, ve a ajustes, luego a la sección de video. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción modo de gráficos. Al hacer clic en ella, verás tres opciones: sencillo, sofisticado y efectos visuales vibrantes. La opción que nos interesa es efectos visuales vibrantes, así que actívala. A continuación se mostrarán tres opciones importantes. Si tienes un dispositivo de bajos recursos o estás jugando en un teléfono, te recomiendo activar priorizar el rendimiento. En cambio, si cuentas con una consola o una computadora de buena capacidad, selecciona personalizar. No te aconsejo la opción priorizar los efectos visuales, ya que suele tener una mala optimización y puede provocar problemas de rendimiento, incluso en dispositivos potentes. A continuación te mostraré la diferencia entre esas opciones y cómo configurarlas correctamente para que se ajusten a tus necesidades. Comenzaremos con los gráficos configurados al mínimo. Para ello, desactivaremos las sombras, las nubes, la calidad de la niebla y los reflejos. También bajaré el brillo para ver cómo se ve el entorno. Como pueden ver, hay varios cambios en el agua y los alrededores. Los colores son más brillantes y cálidos. Notamos que el agua tiene movimiento tanto en la superficie como en el fondo. Además, hay algunas sombras sutiles en el pasto. En cuanto al rendimiento, parece que el juego va bastante bien en esta configuración. Ahora probaremos con los gráficos configurados al máximo para ver la diferencia. Al seleccionar la opción de priorizar efectos visuales, noten que automáticamente los chunks se configuran al máximo. Esta es una de las razones por las que no recomiendo activar esta opción, ya que puede provocar problemas de rendimiento. Vamos a ajustar los chunks a un nivel más equilibrado. Voy a subir todos los ajustes al máximo: calidad de sombras, nubes, niebla y reflejos. También aumentaré un poco la resolución para ver cómo afecta al juego. Como pueden observar, los FPS han bajado considerablemente. En mi opinión, los gráficos no parecen haber mejorado tanto en comparación con la configuración mínima, pero el rendimiento ha cambiado drásticamente. Si cuentas con un buen celular, consola o PC, te recomiendo mantener los gráficos al mínimo con un campo de visión reducido. Esto te permitirá disfrutar de una experiencia de juego más fluida, ya que, en mi opinión, es preferible tener más FPS que mejores gráficos. La ventaja de estas configuraciones es que puedes ajustarlas de diferentes maneras, así que te animo a experimentar hasta encontrar tu configuración ideal. Si juegas en PC y cuentas con una tarjeta de video RTX, te recomiendo activar el trazado de rayos para tener mejores gráficos y mejor rendimiento que los Vibrant Visuals. En este video te explicaré cómo hacerlo paso a paso y de una manera muy sencilla. Si te gustó el video y fue útil para ti, no olvides suscribirte y dejar tu like para ver más contenido como este.